Amados hermanos en Cristo Jesús, los que están en este lugar y los que están en casita, los saludo con el saludo de nuestro Salvador. Paz a vosotros. Ocupen un momento su lugar. Qué bonito se siente, mis hermanos, al entonar esas alabanzas a nuestro Dios cuando lo sentimos de corazón. Cuando entregamos nuestro corazón a nuestro Dios y sentimos que en realidad Dios no está lejos, está cerca de nosotros, y eso nos hace sentir muy bien. En esta tarde quiero compartir un tema con todos ustedes que le he titulado El plan de Dios para el hombre. Muchas veces los seres humanos nos cuestionamos por las cosas que vivimos, por las cosas que estamos pasando, que acontecen a nuestro alrededor, a veces que nos pasan a nosotros mismos. Y muchas veces hasta se llega a decir, ¿dónde está Dios? Cuando alguien está pasando por algún problema muy grande, alguna dificultad, llega a preguntar o cuestionar a Dios, ¿a dónde estás? ¿Que no me ayudas? Mis hermanos, hay veces que el hombre o el ser humano, las personas, nosotros, llegamos a culpar a nuestro Dios por las cosas que nos suceden, y a veces creemos que Él es culpable de muchas cosas que nos han pasado, pero en realidad no es nuestro Dios el que hace que nos pasen esas cosas, porque Dios siempre ha sido bueno. Es bueno y seguirá siendo bueno. El proverbista Salomón terminaba diciendo, después de analizar todas las cosas, solamente he entendido esto, que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre se buscó muchas cuentas. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros, lo mejor para los seres humanos, para el hombre. Cuando escudriñamos su palabra, nos damos cuenta que desde el principio, todo lo que hizo, y dice que terminaba un día y miraba a Dios todo lo que había hecho, y Él decía que era bueno. Y pasaba otro día y miraba todo lo que había hecho y decía que era bueno. Y pasaron así los 6 días y miró toda la creación que Él había hecho. Y luego hizo al hombre. Hizo al hombre para entregarle todo lo que Él había creado. Todo lo que Él había hecho de la nada, ahora lo ponía en sus manos. Era la obra perfecta de nuestro Dios, el hombre. Quería darle todo. ¿Cómo podríamos pensar que Dios es malo? ¿Cómo podríamos pensar que las cosas que acontecen o que muchas veces nos están pasando, Dios quiere que nos pasen? Él siempre ha querido darnos todo lo mejor a nosotros. Pues tanto así se ve desde el principio que Él todo lo que hizo, lo hizo para el hombre.
Quiero invitarlos a que vayamos al primer libro de la Biblia, en el capítulo 2, en su verso 8. Génesis capítulo 2, verso 8, dice así: y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Dios había hecho un huerto, había plantado un jardín, y pensando nuestro Dios, ¿a quién más lo daría sino al hombre? A esa obra perfecta que Él hizo. Cuando leemos el verso 26 del capítulo 1, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre fue hecho a la imagen de Dios y a la semejanza de que Dios era perfecto, Dios era santo. El hombre era perfecto. Dios nunca muere. El hombre no moriría. El hombre iba a vivir para siempre. Y plantó ese huerto y puso, dice, al hombre que había formado en ese huerto. ¿Para qué lo puso ahí? Para que disfrutara de él. Porque Él quería que se gozara. Él quería que, así como un padre que tiene a su primer bebé, ¿cómo lo quiere tratar? Le quiere dar todo. No quiere que sufra, no quiere que llore, no quiere que pase necesidades. Él quiere que todo lo tenga. Así fue nuestro Dios con el primer hombre. Ese huerto que había hecho, lo hizo exclusivamente para el hombre. Y dice en el verso 15 del mismo capítulo 2 de Génesis: y tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Tomó al hombre y lo puso en ese huerto para que lo trabajara, para que cuidara de él. Seguramente como aquel padre que lleva a su pequeñito. Claro que Adán, por lo que vemos en la Biblia, nunca tuvo una niñez como nosotros, ¿verdad? Se ve que ya fue un hombre, pero seguramente nos figuramos así como nosotros cuando tenemos a nuestro primer bebé. Empieza a crecer, ya cuando él empieza a conocer, lo tomamos de la mano y le decimos: mira, hijo, estas son las cosas que yo hice para ti. Yo quiero que las cuides. Cuando yo no esté, cuando yo falte, tú hazte cargo de todo ello. Y seguramente ahí vemos caminando a Adán de la mano de nuestro Dios, y Dios mostrándole todo ese paraíso que Él había hecho exclusivamente para él. Y puso al hombre en ese huerto de Edén. En el verso 19 dice, no solamente que le dijo que cuidara de él, de ese paraíso, que lo trabajara, sino que todo lo que él había hecho, dice en el verso 19, formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trájolas a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes,
ese es su nombre. No solamente entregó el paraíso con los árboles, con todo lo que había de disfrutar ahí, sino que de todos los animalitos también que Él había hecho, que Él había creado, los trajo, los llamó y los puso delante de Adán y los entregó en su mano y les dijo: Adán, encárgate de ello. Y dice la Escritura que así como hoy conocemos a los animalitos por su nombre, fue como Adán les llamó. Así les puso por su nombre. ¿Qué más Dios le faltó darle al hombre? ¿Qué más necesitaba para que fuera feliz? Dios, así como un padre amoroso. Con esto podemos comprobar entonces que Dios no es malo. Dios no quiere el sufrimiento de los seres humanos. Él no quiere que nadie sufra. El siervo Job lo llegó a expresar de esta manera. Dice en el capítulo 33, en el capítulo 7 de Job, en su verso 17. Job vuelvo a rectificar, es capítulo 7, verso 17 de Job. Él lo expresó de esta manera y dijo: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y que pongas sobre él tu corazón? ¿Qué es el hombre para que tú lo engrandezcas así como lo has hecho? Para que le des todo lo que tú habías creado, todo lo que tú habías hecho, y lo pones en sus manos. David, otro siervo de Dios, lo expresa de una manera similar, pero lo dice de esta forma. En el Salmo capítulo 8, del verso 5 al verso 8. Pues le has hecho poco menor que a los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. De esta forma David lo llegó a expresar. Dice que al hombre lo hizo un poquito menor que los ángeles. Lo coronó de todo lo que Dios hizo, lo entregó en sus manos. En otras palabras, le dio toda la gloria que el hombre, según estos siervos de nuestro Dios, el hombre no merecía. Pero Dios así lo quiso. Entonces estamos viendo que Dios quería lo mejor para los seres humanos. Quería que el hombre fuera feliz, que el hombre viviera para siempre, que ese huerto que él había plantado, que había creado, el hombre viviera en él, disfrutara de él, comiera de él y viviera para siempre. Ese fue siempre el deseo de nuestro Dios. Pero sigue diciendo en el verso 9
del capítulo 2, en ese huerto, dice la palabra de nuestro Dios así. Génesis capítulo 2, verso 9. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. Nos damos entonces que en este paraíso, en este huerto que Dios había creado y que lo había entregado al hombre para que viviese en él y lo labrara y se gozara, había hecho nacer de todos los árboles, y dice que eran deliciosos, codiciosos a la vista, pero también dice que había plantado 2 árboles en el medio del huerto, y un árbol era de la vida y el otro árbol era de la ciencia del bien y del mal. La Escritura no lo dice, pero vamos a ver que cuando nosotros leemos uno de estos pasajes, nos da a entender que Dios le dijo: de todo de lo que hay en el huerto comerás, mas de un árbol solamente. Entonces quiere decir que el hombre comía, se alimentaba del árbol de la vida, que comía del árbol de la vida, y es por eso que vivía para siempre, o iba a vivir para siempre. El hombre era feliz. Dios le había entregado en sus manos todo. Y como ese padre, yo creo que se sentiría contento de ver al primer ser humano que a él había hecho gozarse de todo lo que él había creado. Porque en partes, cuando leemos la Escritura, dice que Dios es como nosotros, que se entristece, también siente cuando nosotros le desobedecemos, cuando nosotros nos alegramos. Por eso en uno de sus salmos el rey David dice que él se goza en las alabanzas de su pueblo, él se goza cuando le cantamos. Quiere decir que entonces, como que si lo bajamos a un nivel como nosotros, él tiene ese sentimiento y se sentía contento de que el hombre lo tenía todo. Pero él había puesto esos 2 árboles en ese huerto donde el hombre viviría para siempre. Pero dice en el verso 17 de el mismo capítulo 2: del verso 16 en adelante, dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás. Al leer este pasaje, entonces entendemos que Adán comía de todo lo que había en el huerto, excepto de lo que vamos a ver en el verso 17, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. El día que de él comieres, morirás. Dios le advierte a Adán y le dice que no vaya a comer de ese segundo árbol que tenía
o que daba ese fruto que contenía la ciencia, el bien y el mal. El hombre era feliz, tenía todo, Dios había puesto todo en sus manos, no necesitaba más, iba a vivir para siempre en ese paraíso. La advertencia de Dios es de que de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, no vayas a comer, porque el día que de él comieres, vas a morir. El hombre no iba a morir, iba a ser eterno, pero la orden de Dios fue, o la advertencia de Dios, si comes, ahora sí vas a morir. Ustedes se imaginan cuando nos dicen, no vayas a hacer esto porque el día que tú hagas esto, ahí se acabó. Vamos a hablar de algún crimen, tu libertad. Vas a tener que estar preso por todos los días de tu vida, y nos imaginamos en una celda, privado de todo, nunca más volveremos. Hay unos que caen bajo cadena perpetua donde nadie puede visitarlos, y nos imaginamos cómo sería una vida así. Ahora imagínense la muerte. Si comes de él, vas a morir. Fueron las palabras de nuestro Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el hombre? No vamos a leer porque yo creo que lo hemos visto lo que aconteció, pero dice en el verso 17 del capítulo 3 al verso 19, Génesis 3, del verso 17 al verso 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás hierba del campo. Y en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo tornarás. ¿Cómo se sentiría Adán? ¿Cómo se sentiría Eva? Después de saber que iban a vivir para siempre, de que Dios había hecho ese huerto exclusivamente para ellos, que vivían de ello, que lo tenían todo, pero de momento todo se truncó, todo se cayó de sus manos, porque si seguimos leyendo o leemos desde el verso 1 del capítulo 3, vamos a mirar cómo fueron sucediendo las cosas. Y cuando en el verso 8 del capítulo 3 dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú?
Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y díjole Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Cómo se sentiría también nuestro Dios, defraudado? Que aquella obra perfecta, aquel hombre recto, aquel hombre hecho a su imagen y semejanza, había faltado por primera vez a una orden de él. Que todo lo que él había hecho para él, ¿qué iba a hacer ahora? Sabemos que detrás de todo eso había un enemigo muy poderoso, que era el enemigo de Dios y es el enemigo nuestro, porque ese enemigo aún sigue y está aquí. Ese fue el que hizo a que sucediera todo esto, pero el hombre se dejó llevar, así que desobedeció a la palabra de nuestro Dios y comió de ese árbol. Ahora el hombre tenía que morir. Y no solo eso, no solamente tenía ahora que morir, sino que ahora tenía que abandonar ese paraíso. Ahora tenía que dejar ese lugar que Dios había hecho para él. ¿Cómo creen que se sintió esa primer pareja? ¿Cómo se sentiría también nuestro Dios? Y dice en el mismo capítulo 3, verso 23, desde el 22 hasta el 24, dice así. Génesis capítulo 3, 22 hasta el 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, sacólo Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues Jehová fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que el hombre tuvo que abandonar ese lugar, ese jardín donde él iba a vivir para siempre, donde todo lo tenía que dejar, porque Dios dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, que ahora conoce el bien y el mal. Y ahora, porque no vaya a comer del árbol de la vida y vaya a vivir para siempre, tengo que sacarlo. Y lo sacó de ese paraíso. Y a mi mente a veces llegan esos recuerdos como cuando venimos a este país y no tenemos los documentos para estar aquí legalmente, y nos agarra inmigración y nos lleva a la frontera. Y ya nosotros hemos echado raíces acá, ya tenemos un hogar, una familia, todo lo tenemos. Hemos trabajado duro para tener todo lo que ahora tenemos, y nos toman y nos llevan a la frontera y nos dejan para acá del puente y nos echan. Y me imagino que Adán así se sintió. Después de haberlo tenido todo,
Cuando nosotros vamos pasando el puente, nada más miramos hacia atrás que se queda Estados Unidos. Se queda este país de las oportunidades, donde lo tuvimos todo, donde dimos nuestra vida, donde todo lo que teníamos lo logramos a base de esfuerzo y ahora se queda. Y nos vamos sin nada. Yo me imagino que Adán se sentía así, de esa manera. Va saliendo del paraíso y solamente va mirando lo que se va quedando atrás. Después de haber tenido la oportunidad de de vivir para siempre, de tener ese huerto donde todo lo tenía, ahora se queda y nunca más entraría o volvería, porque la palabra de nuestro Dios dice que puso querubines que guardaran el camino, con espadas que se revoloteaban para los lados, donde nadie podía más entrar. Se cerró el camino, se cerró la entrada una vez para entrar a ese paraíso, y hasta el día de hoy sigue cerrada. El hombre no puede volver más a ese lugar. Y es, mis hermanos, donde tenemos que recapacitar. Tenemos que meditar que nuestro Dios siempre ha querido todo para nosotros. Siempre nos ha querido dar lo mejor. Y no podemos decir que Dios es malo, que si las cosas que están sucediendo o nos están pasando, no es porque Dios lo quiera. Aquí vemos que si al hombre le pasó esto, fue porque desobedeció a la palabra de Dios. Dios fue bien claro cuando le dijo: no vayas a comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque la consecuencia es de que si comes de él, vas a morir. Pero quizás el hombre pues no meditó tanto en eso. Ahora tenía que morir y abandonar ese lugar y nunca más regresar. Y así yo me pongo a imaginar que es así como cuando abandonamos un país donde ya casi hicimos una vida, tenemos una vida y no podemos volver nuevamente. Pero en la omnisciencia de nuestro Dios, que todo lo sabe, todo lo puede, y que Él es el Dios todopoderoso, Él sabía que el hombre tenía esas debilidades de que un día podría desobedecerle en algo. Él tenía ya un plan divino de salvación, donde si se esfuerza, si hace lo que nuestro Dios ahora le pide, puede volver a ese paraíso, puede volver a entrar a ese paraíso. Y yo creo que ya muchos de nosotros no carecemos de ese conocimiento de que si estamos acá es porque anhelamos esa promesa. Pero vamos a seguir viendo. Dice en el capítulo 5 de la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que se encuentra en Roma, a los hermanos que se encontraban en Roma. Romanos capítulo 5, verso 19.
Y dice así, Romanos capítulo 5, verso 19. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así por la desobediencia de un hombre que fue Adán, y el pecado pasó a la humanidad, la Biblia dice que de tal manera que ese pecado pasó al hombre y ahora todos los seres humanos somos pecadores, tenemos que morir. La carta que escribe el apóstol Pablo a los hebreos dice que de la manera que está establecido, después de que el hombre pecó, salió del huerto cuando Dios le dijo, de cierto morirás, pues ahora vas a tener que trabajar la tierra, vas a tener que comer el pan de cada día con el sudor de tu frente, espinos y abrojos te producirá, hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo serás tornado. Queda establecido entonces de ahí que el apóstol Pablo escribe la carta a los hebreos y les dice de la manera que ya está establecido que los hombres ahora mueran una sola vez y después el juicio. Pero por esa desobediencia también dijimos que Dios tenía ya un plan de salvación para el rescate del hombre, de los seres humanos. Así que entonces dice que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y esa obediencia de uno es la de Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que muchos rechazaron y aún le siguen rechazando. Aún no lo quieren aceptar como el Hijo de Dios, como el Mesías. El pueblo natural de Israel no le ha aceptado. Le damos la razón porque así está escrito. Porque ellos esperan al Mesías y lo van a ver venir así como ellos lo esperan. Cuando nosotros vamos al capítulo 19 de Apocalipsis, ahí nos narra cómo el Mesías vendrá nuevamente y entonces el pueblo judío lo va a reconocer y ese velo de sus ojos va a caer. Pero cuando eso suceda, la oportunidad que era para nosotros se cierra, la puerta se cierra. Ahorita estamos en el reino de la gracia. Por ese justo, por la obediencia de ese justo, dice que los muchos también vamos a ser justificados. Así que por el pecado y la desobediencia de uno, todos somos pecadores, pero por la obediencia de ese uno, dice el capítulo 6 de Romanos, el verso 22, mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Por Jesús, por la obediencia de ese justo, del Hijo de Dios, que Él se ofreció a dar su vida en rescate por nosotros, porque ese era el plan divino de salvación que Dios ya tenía preparado desde el principio. Cuando nosotros vamos al capítulo 3 del libro de Génesis, no vamos a entrar mucho ahí en ese detalle, pero solamente para que veamos que Dios ya tenía preparado ese plan divino de salvación. El capítulo 3, verso 15, y dice así: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le dijo a la serpiente: no es que el animalito haya sido
la mala, sino que Satanás, el enemigo de Dios y nuestro, usó este animalito para poder engañar a la primer pareja. Así que entonces dice que la simiente de esta serpiente le iba a herir, dice en el calcañar, que es acá, en el tobillo, pero la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza. Y Pablo lo dice de esta manera en la carta a los Gálatas. Dice así, Gálatas capítulo 3, verso 16. Y a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que por ese justo que es Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros, Él vino a pagar el precio de la muerte que a nosotros nos correspondía para librarnos del pecado y ofrecernos la vida eterna. Pero vimos también en el capítulo 5, en el verso 19, que para esto tenemos que buscar la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? En el Salmo capítulo 119, verso 172, dice así: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Todos tus mandamientos son justicia. Así que la justicia de Dios es hacer la voluntad de nuestro Dios, guardar sus mandamientos. Y entonces al guardarlos, alcanzamos esa justicia y venimos a ser justos como el Señor Jesús, y Él dice que nos ofrece la vida eterna, según en el verso que acabamos de leer de Romanos capítulo 6, verso 22. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ya estás apartados, ya estás libres del pecado. La santificación es apartarte del mal, de la desobediencia. Antes estábamos haciendo lo que el hombre o la primer pareja hizo, desobedeciendo a Dios, pero ya el Señor Jesús, a través de su muerte, nos vino a poner ese premio de la vida, de que ahora a través de Él, creyendo en Él, ahora podemos alcanzar esa santificación, apartarnos para obedecerle. Y sigue diciendo: y tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. ¿Y esa vida eterna dónde la vamos a tener? Bueno, vamos a seguir viendo. Dice en el Evangelio de Jesucristo, según San Juan, capítulo 11, verso 25. 11:25. Dice así: dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es el medio para llevarnos a volver a ese camino, a entrar a ese paraíso que fue cerrado y que nunca más ha entrado el hombre. En otras palabras, Jesús es el camino para entrar, volver a ese paraíso y disfrutar nuevamente de lo que Dios desde el principio quiso para nosotros, para los seres humanos.
Dice el capítulo 14 del mismo libro de San Juan, verso 6. Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino. Jesús es el que vino en ese plan divino de salvación que ya tenía Dios para el hombre que se había desconectado de esa relación con su Creador, con nuestro Dios. Nos volvimos enemigos de nuestro Dios porque entramos en el pecado, o el pecado pasó a todos nosotros los hombres, cuando dice Romanos 6:23, que todos nos constituimos pecadores. Así que necesitábamos a alguien que viniera a pagar el precio para que nosotros pudiéramos ser libres. Nosotros estábamos como en una cárcel. Y en una cárcel solamente el que puede pagar una fianza para que pueda salir libre. Pero si no hay los medios, la fianza puede costar 5 millones, 10 millones, depende del caso que sea. El de nosotros no tenía precio, era muy alto que nadie lo pudo pagar. El único que lo vino y pudo pagar fue el Hijo de Dios con su sangre. Por eso dice que Él vino a liberarnos, a libertarnos del pecado, para que nosotros pudiéramos alcanzar esa santificación y así alcanzar la vida eterna. Él dice que Él es el camino para volvernos otra vez a ese paraíso. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos volver y experimentar lo que esa primer pareja tenía delante de ellos? Y yo creo que ese es el motivo por el cual nosotros dejamos de hacer todo para cumplir los mandamientos de nuestro Dios, como hoy en día. Vamos a seguir viendo otros pasajes. Dice Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. ¿Qué es lo que pide Dios entonces de nosotros para poder entrar nuevamente a ese paraíso? Dice el verso 19 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Él quiere entonces que nos arrepintamos. Si estamos faltándole a nuestro Dios, porque aunque digamos que estamos bien delante de Dios, pero estamos en una lucha constante, y a veces con nuestro pensamiento, con el solo pensar que es una carga servirle a Dios, que es una carga venir el día del sábado y estar aquí todo el día, podemos estar ofendiendo a Dios cuando Dios quiere lo mejor para nosotros. Él hizo todo para nosotros y nosotros menospreciamos lo que Él hizo. Con eso podemos estarle faltando con lo que Él nos pide que hagamos. Así que entonces dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Eso es lo que pide el Señor de nosotros, que nos arrepintamos, que busquemos la justicia de Dios, que aceptemos al Señor Jesús, que es el que vino a mostrarnos el camino para poder una vez más retornar a aquel jardín. Dice Hebreos capítulo 12, verso 2, ¿en quién tenemos que poner entonces nuestra vista, nuestra mirada? ¿En quién tenemos que poner nuestra confianza? Hebreos capítulo
12, verso 2. Dice así: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Así que nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe, porque Él es el que vino, Él es el que se ofreció por ti, el que se ofreció por mí, para liberarme de esa muerte que me espera, porque así dijo Dios: ahora vas a morir, porque me has desobedecido. Pablo dice que de la manera que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio, y cuando está hablando de ese juicio se está refiriendo a la segunda muerte, a esa segunda muerte que vamos a ver en el capítulo 20, en sus últimos versos, cuando todo sea consumado, y ahí se le llama el gran juicio de Dios, que es la muerte segunda. En el capítulo 20, en el verso 6 dice: bienaventurado aquel que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte ya no nos va a hacer daño, porque vamos a ver resucitado cuando venga nuestro Salvador. Así que puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 22, ya vamos a ir terminando. Capítulo 22 de Apocalipsis, del verso 2 al verso 5. Ese árbol que se encontraba en ese paraíso, en medio de ese paraíso, aquí lo vamos a volver a ver una vez más. Y dice el capítulo 22 de Apocalipsis, versos del 2 al 5. Dice así: en el medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero están en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Y ahí no habrá más noche, y no tiene necesidad de lumbre, de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán para siempre jamás. Así que no habrá más maldición, como lo dijo nuestro Dios en el principio: maldita será la tierra por causa de ti. Ya no habrá más maldición. Y allí veremos a nuestro Salvador cara a cara. Le preguntaremos: ¿por qué tú diste tu vida por mí? ¿Por qué me viniste a salvar? Si yo era un gran pecador. No importa quién eras, quién eres, cómo estabas, cómo estás. Quizás estamos en un estado donde creemos que estamos olvidados de nuestro Dios. Los que estamos ahorita, o que están viendo por la pantalla, quizás están pasando por problemas, quizás primera vez que te conectas y sientes que se acabó todo, que no hay esperanza, que tu vida es un desastre. Aquí vemos que Dios dice que no quiere el sufrimiento para nosotros los seres humanos, para el hombre. Para eso vino su Hijo, para darnos esa oportunidad. No importa que seas un narcotraficante, que seas
un asesino, un drogadicto. Dios es el que tiene el remedio en sus manos. Y muchos de nosotros, y me incluyo yo porque fui uno de ellos, el Señor me dio la oportunidad y te va a dar la oportunidad también a ti si tú lo aceptas, ya que Él es el único que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y aquí dice que no habrá más maldición, no habrá más llanto, no habrá más dolor. En el capítulo 21, verso 4 dice, del mismo libro de Apocalipsis, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Así que, mis hermanos, Dios no es malo. Desde el principio hemos visto que Él ha sido bueno y ha querido lo mejor para nosotros, y si las cosas que nos están aconteciendo es por nuestra desobediencia, el faltarle a nuestro Dios nos va a traer consecuencias, así que tenemos que saber que las vamos a sufrir, pero Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. Vamos a terminar con un pasaje que dice en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 11, él lo dice de esta forma, y creo yo que no hay cómo describir lo bueno que es nuestro Dios, que aún siendo nosotros malos, Él sigue siendo bueno con nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Dice Romanos capítulo 11, del verso 33 al verso 36. Ustedes me siguen con su vista, los que están presentes lo pueden hacer también en voz alta, y le daré lectura también en voz alta, y dice así la palabra de nuestro Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus juicios, inescrutables son sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que Él sea pagado? Porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea gloria por siglos. Amén. Así que nuestro Dios es bueno y seguirá siendo bueno, y Él quiere lo mejor para nosotros. No importa a dónde estemos, en la condición que estemos, pero si nos arrepentimos y venimos a sus pies, Él tiene ese plan de salvación que es nuestro Señor Jesucristo, para volvernos a ese paraíso y volver a ser felices. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.